Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Lo que nos piden en este caso, vamos a tener que hacer una demostración para las siguientes. Ya acá empezamos a hablar de cambios de base, bases ordenadas y demás. Supongamos que nosotros tenemos una base B que está formada por n vectores. Tenemos B1, B2 y así sucesivamente hasta el vector enésimo. ¿Sí? Esta es una base ordenada del K espacio vectorial. Esto lo estamos respetando, digamos, la nomenclatura que se usa en la cátedra, digamos, de álgebra 2. ¿Sí? K generalmente se puede referir tanto a números reales como a números complejos. ¿Okay? Entonces, vamos a tener una función que va a ir de un subespacio del dominio B a K a la n, es decir, n variables, en este caso del campo vectorial B y del campo de las n variables de cada uno de los vectores. ¿Sí? Entonces, para escribir cada vector expresado como combinación lineal de los vectores de la base, hay una nomenclatura que es muy usada, que es, supongamos que nosotros tenemos un vector B corta, ¿sí? Que pertenece al dominio de esta función. Entonces en este caso, ¿sí? El vector B corta escrito en coordenadas B, generalmente lo van a ver escrito así, ¿sí? Quiere decir B es combinación lineal de cualquiera de los vectores que vemos acá. Entonces en este caso vamos a tener f de B, esta aplicación la vamos a llamar B escrito en base B. ¿Qué quiere decir? Para traducirlo de esta forma. Esta función lo que va a hacer es expresar este vector, ¿sí? En función de la combinación lineal de los vectores de la base B. Entonces hay varias propiedades que hay que ir demostrando, entre las cuales están, por ejemplo, las siguientes, ¿no? La primera es, supongamos que nosotros tenemos la suma de dos vectores B y W, ambos expresados en base B, que esa suma se puede pensar como si fuera el vector B expresado en base B, luego el vector W expresado en base B, y luego una combinación de un escalar por el vector B expresado en base B. Esto nos va a dar, ¿sí?, el escalar por el vector B en la base B. Y esto vale para todo, ¿sí? En este caso esto vale para todo B y W pertenecientes al espacio vectorial B y alfa perteneciente acá. Entonces vamos a proceder en este caso usando un poco una nomenclatura de función. Recuerden ustedes que en este caso lo que vamos a hacer es expresar cada vector B en base B es qué escalares a sub 1, a sub 2, a sub n tenemos que multiplicar a los vectores de la base para obtener el vector original. Fíjense, nuestro vector B en este caso va a ser A1, ¿sí?, por B1 más A2 por B2 más A sub n por B sub n y así sucesivamente hasta la cantidad de escalares que hagan falta, ¿no? Entonces el efecto que va a hacer esta función justamente va a ser f de b, va a ser qué combinación lineal de escalares me da esa nomenclatura. Entonces vamos a probar primero el tema de la suma en este caso. En el caso de la suma, nosotros vamos a tener f en b, f de b más w por propiedad, digamos, de transformación. En este caso va a ser la suma de ambas imágenes, f de b más f de w. Vamos a probar si esto es así. Empezando por f de b, nosotros vamos a tomar en cuenta lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? A1, A2 y así hasta A sub n. Esto nos va a quedar B A1 por B1 más sucesivamente A sub n por B sub n. Si respetamos lo mismo para f de w, vamos a escribirlo acá en negro como para que se vea la diferencia. F de w vamos a tomar otros escalares, por n que vamos a llamarle b, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto va a ser b sub 1, b sub 2, así hasta b sub n. Esto nos va a quedar que w va a ser b sub 1 por b1. O sea, van a ser obviamente los mismos vectores, pero ya con escalares distintos. Y lo que diferencia
a la combinación de uno y otro son justamente esos escalares. Vamos a hacer ahora la suma de ambas imágenes para que se vea cuál es el resultado. Entonces, en este caso vamos a ir sumando acá término a término. Entonces, por ejemplo, B más W va a ser la suma de A1 y B1. Entonces tenemos A1 por B1 más B1 por B1. Y así sucesivamente hasta A sub n por B sub n más B sub n por B sub n. Si sacamos factor común, que de hecho es algo que se puede hacer sin problema, porque fíjense que para cada vector tenemos la combinación que no presenta mayores inconvenientes. Entonces, por ejemplo, A1 más B1 por el vector 1 y así hasta A sub n más B sub n por n. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto justamente es lo que nos da la suma de los dos vectores expresados en coordenadas de B, que lo único que tenemos que tomar en cuenta acá para esta nomenclatura son los escalares con los cuales nosotros multiplicamos a cada vector. Entonces esto nos va a quedar A sub 1 más B sub 1, en el segundo lugar A sub 2 más B sub 2, y así hasta A sub n más B sub n. ¿Sí? Entonces, con esto ya lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, volvemos a lo que hemos dicho al principio, que f de b más w era hacer esta expresión de los vectores en la base original, con lo cual vamos a tener en cuenta estos dos. ¿Sí? Va a ser la misma, si cito acá directamente lo que tenemos arriba, y va a ser, fíjense si lo ponemos como una suma vectorial, tenemos a sub 1 así hasta a sub n más, y luego acá lo mismo para b sub n, b sub 1, b sub n. Y entonces con eso corroboramos lo mismo. ¿Sí? La segunda propiedad que hay que demostrar es con respecto a la multiplicación por un escalar. Lo siguiente que hay que probar es que la función es biyectiva, por lo tanto hay que hallar en base a esto la función inversa, ¿sí? Es decir, f inversa en este caso. Entonces vamos a proceder. En este caso vamos a tener, para hallar f inversa, la idea acá sería la siguiente. Si es una aplicación biyectiva, veamos cómo sería. Nosotros supongamos, tenemos dos vectores cuyas coordenadas en B van a ser iguales. Entonces en este caso la idea sería, ¿no? Vamos a tener f en B, esto nos va a quedar a sub 1 hasta a sub n, ¿sí? Y después vamos a tener f en W, que nos va a quedar b sub 1, b sub n. Si las coordenadas son las mismas, es decir, supongamos que en este caso coinciden los coeficientes de 1 y 1, acá lo que vamos a ver es que W es igual a B. Entonces, la idea con esto, ¿qué quiere decir? Que para que sea biyectiva tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que sea inyectiva. Piensen en el paralelo que nosotros vemos cuando tenemos una función de una sola variable. Para que sea inyectiva tiene que corresponder un solo, es decir, si esto es, piénsenlo como una máquina, digamos, que hace números, ¿no? De alguna manera. Si yo ingreso un número, voy a obtener una imagen, obviamente, pero si yo ingreso otro número, siempre la imagen va a ser distinta. Y la única forma de que la imagen sea igual es que efectivamente los números sean iguales. Con lo cual, que sea inyectiva ya lo probamos. Y después la otra parte es que sea sobreyectiva. Es decir, si nuestra función va de un conjunto imagen a un conjunto, de un conjunto dominio a un conjunto imagen, entonces que sea sobreyectiva quiere decir que podemos generar todo elemento de la imagen en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros hemos definido la función como que era de f del campo vectorial B a k a la n, donde k en este caso recuerden que puede pertenecer o a los reales o a los complejos indistintamente. Entonces en este caso, supongamos que estamos generando todos los reales a la n, debemos generar todo elemento. Entonces, si f de b va a tener a sub 1 hasta a sub n coordenadas, eso quiere decir que la cantidad de coordenadas acá son n coordenadas, con lo cual obviamente esto pertenece a k sub n porque justamente es la misma cantidad enésima que es lo que pedimos. Si son 2, son 2, son 3, son 3, qué sé. Entonces, como cumple las dos, entonces se cumple, digamos, o podemos encontrar la base B de R2 que permite lo siguiente. El vector 1, 2 expresado en la base B nos va a dar el 3, 5
y después el vector 3, 4 expresado en la base B nos va a dar el 2, 3. Entonces en este caso la idea sería la siguiente. La base B, si es una base de R2, nosotros podemos imaginarla como que está generada por dos vectores B1 y B2. Y la idea es encontrar ambos. Entonces tenemos que plantear, esto es un problema, digamos, similar a los que nosotros tenemos de sistemas de ecuaciones lineales, porque el hecho es que nosotros tenemos dos incógnitas y vamos a tener dos ecuaciones para resolver cada una. Eso es la parte buena, digamos, del problema. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a plantear con la nomenclatura y la teoría que vimos al principio el conocimiento de cómo se expresa cada vector. Entonces, por ejemplo, empecemos con el primer caso, ¿no? Vamos a escribirlo en azul, por las dudas. Lo que la idea sería 1, 2 en base B, quiere decir que tuvimos que multiplicar 1 por el primer vector más 2 por el segundo para obtener 3, 5. Entonces, reflejando esto en forma de ecuaciones, lo que vamos a tener acá sería 1 por el vector B1, ¿sí?, más 2 por el vector B2. Esto lo que nos va a quedar es el 3, 5. ¿Okay? Y siguiendo la misma lógica, pónganse que ahora lo vemos para este caso. En este caso tenemos el 3, 4 en base B. Esto nos va a quedar 2, 3. Es lo mismo, ¿sí? Tuvimos que multiplicar 3 por el primer vector ¿sí?, y después 4 por el segundo vector. En este caso esto lo que nos va a quedar es el 2, 3. Bueno, básicamente la idea sería tratar de, entre comillas, hacer la triangulación, ¿sí? Es decir, tratar de, mediante estas dos ecuaciones que tenemos dos incógnitas, y eliminando lo que no necesitamos. El tema acá es que obviamente como son vectores son paquetes de números, y con lo cual las reglas no son estrictamente iguales que en las matrices de Gauss, pero igualmente no importa. Por ejemplo, pensemos lo siguiente más sintéticamente. Si nosotros multiplicáramos por 2 la primera matriz y la restáramos con la segunda, eliminaríamos B2 de 1, por ejemplo. Es una forma, ¿no? Entonces, pensémoslo como un sistema. ¿Sí? Vamos a tener, esta sería la fila 1, esta sería la fila 2, y supongamos que hacemos lo que dijimos recién. Entonces multiplicamos 2 veces la fila 1, le restamos la fila 2, vamos a tener, ¿no?, en orden 2 por 1, 2, menos 3 es menos B1, 2 por 2, 4, menos 4 es 0, y después 2 por 3 es 6, menos 2 es 4, y después 2 por 5 es 10, menos 3 es 7. Con lo cual acá ya obtenemos el vector 1, que nos va a quedar menos 4, menos 7, si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, ¿sí? En este caso, fíjense, ya obtenemos el vector sin problema. Y de vuelta, volviendo a reemplazar en la ecuación anterior, lo que vamos a tener en este caso, ¿sí?, es que, fíjense, supónganse que elegimos la primera de las ecuaciones, ¿no?, para ir reemplazándolo. Entonces esto nos va a quedar menos 4, menos 7, ¿sí?, más 2 por el vector B2, esto nos va a quedar 3, 5. Sumamos a ambos lados el vector menos 4, menos 7, esto lo que nos va a quedar es 2 por el vector B2, en este caso esto nos va a quedar 3 menos, en este caso, fíjense que vamos a tener 3 menos 4, ¿sí?, con lo cual, o mejor dicho, 3 menos 4, con lo cual vamos a tener 7, después vamos a tener 5 menos 7, que no vamos a tener 12, y luego multiplicamos por un medio, escalar un medio a ambos vectores, con lo cual lo que vamos a tener finalmente es que B2, en este caso, nos va a quedar 7 medios y 6, respectivamente, con lo cual B, el conjunto B de la base B, podemos tener a menos 4 menos 7 y luego a 7 medios 6 en estos dos casos. Es lo que nos pide en el caso 41, y esto ya es un tema de ejercicios que se parecen bastante, de hecho, a lo que se ven en exactas, en CBC y demás, que son interesantes, ¿no? Nosotros vamos a tener B, que es un R espacio vectorial, y una base de hecha de 3 vectores, ¿no?, B1, B2 y B3. Y vamos a tener otro conjunto de vectores que está dado por esta combinación lineal de los primeros, ¿sí?, es decir, de los primeros B1, B2 y B3, con un escalar K perteneciente a los reales que no conocemos. Y la idea es encontrar cuál es el escalar o los escalares que hagan que este conjunto nuevo sea linealmente independiente. Una vez hecho esto, la idea es determinar si es base de B, ¿no? Entonces esa sería la idea. Fíjense una cosa que es importante. En este caso nosotros no sabemos, como dice R espacio vectorial, no sabemos cuántas dimensiones tiene los vectores, es decir, cuántas variables contienen.
Con lo cual este es un caso, digamos, de un subespacio que puede ser de cualquier tipo de variables, lo que estamos hablando de 3 vectores, con lo cual acá es algo que hay que tener bien claro el concepto como para, digamos, no perdernos en digamos, en una nube de conceptos que a lo mejor no nos sirven o no nos aportan demasiado. Entonces, por ejemplo, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros tenemos esta base de vectores que están en función de los vectores de B. Pensemos cada vector, justamente cada uno de estos vectores. Yo generalmente hay una nomenclatura en particular, fíjense que son 3, ¿sí? Entonces vamos a llamar a cada uno, supongamos, en este caso tenemos B1', después este otro, vamos a llamarlo B2' y en este caso B3'. La razón de la numeración es puramente casual, podemos llamar también W1, W2 y W3, es lo mismo. Pero básicamente es para decir, bueno, el primer vector, segundo vector, tercer vector, que está en función de los otros, ¿sí? Nada más, es un tema solo de nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cada uno de estos vectores podemos pensarlos, ya sabiendo cómo expresar un vector en otra base, podemos expresar cada uno en función de la base de B. Entonces, por ejemplo, ¿no? El B1', ¿qué combinación lineal tenemos que hacer de los vectores de B1' en base B para obtenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que multiplicar 2 veces al vector B1, entonces tenemos 2 por B1, después tenemos que multiplicar por 1 menos K al vector B2, y luego multiplicar por 0B3, porque no aparece en este caso. Entonces, si tomamos los coeficientes de esa multiplicación, lo que vamos a tener es un vector que va a ser 2 para B1, 1 menos K para B2 y 0 para B3, es decir, lo que vamos a tener es el vector B1' en función de, o en base B, ¿sí? Entonces, esa sería la idea. Vamos a repetir el procedimiento entonces con el resto de los vectores, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría en este caso? Fíjense, en el caso B2' es lo mismo, vamos a tener K por B1, después tenemos 2B2 y después tenemos B3, es decir que siguiendo la lógica vamos a tener un K para la primera coordenada, un 2 para la segunda y un 1 para la tercera, todo esto en base B. Y después, para B3', la idea sería muy similar, vamos a tener, fíjense, en este caso 1, ¿sí? La primera, o sea, B1, KB2 y B3, con lo cual en este caso esto nos va a quedar 1 para B1, K para B2 y 1 para B3. Todo esto en base B. Ahora bien, con esto, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? Tenemos que ver básicamente qué condiciones necesitamos. Nosotros ya armamos el conjunto, ¿sí? Este conjunto está expresado en base, la base B que originalmente teníamos. Ahora la idea sería tratar de verificar si son linealmente independientes o linealmente dependientes, y para esto vamos a recurrir a los métodos que vemos siempre, ¿sí? Es decir, fíjense, esto si nosotros lo pusiéramos como una matriz, es una matriz de 3×3. Tenemos 3 coeficientes para cada vector y 3 vectores, con lo cual en este caso vamos a tener, ¿no? Para B1', para B2' y para B3', primero que nos va a quedar 2, 1 menos K, 0, el segundo que nos queda K, 2 y 1, y el tercero que nos va a quedar 1, K, 1. Con lo cual habría que ver si, justamente por ser una matriz cuadrada, lo que generalmente hacemos en este caso es triangulamos, ¿sí? Para verificar que no se en ninguna fila, o una cosa que es posible, si la matriz es cuadrada, como de hecho pasa porque tenemos 3 filas y 3 columnas, calcula el determinante. Y si el determinante, ¿sí? Depende de lo que nos dé, el conjunto es linealmente independiente o dependiente. Si nosotros tenemos n cantidad de vectores, en este caso son 3, de R a la n, ¿sí? Va a ser LI si el determinante justamente es distinto de 0. Entonces pensémoslo por la negativa. Calculemos el determinante de esta matriz, igualémoslo a 0 y de ahí, ¿sí? Fijémonos qué valores no van, ¿sí? Como si fuera el complemento del conjunto que estamos calculando. Entonces, en este caso nos va a quedar determinante de 2, de 1 menos K, de 0, K de 2, de 1 y de 1, K, 1, ¿sí? Supongamos que empezamos por la primera fila, ¿sí? Entonces tapamos fila y columna, 2 por determinante acá, o sea que esto nos va a quedar 2 por 2, 1, K1. Luego tenemos menos la segunda, recuerden siempre el orden que se altera en este caso, ¿sí? Por determinante tapamos fila y tapamos columna, que nos va a quedar K1, 1, 1, y después acá tenemos más 0 por su determinante, ¿no? Bueno, esta cuenta, si ustedes la desarrollan, lo que nos va a quedar es la ecuación cuadrática K cuadrado menos 4K más 3. En este caso, si dijimos que el determinante de la matriz era igual a 0, en este caso el sistema era linealmente dependiente, con lo cual K cuadrado menos 4K más 3, si ustedes sacan la resolvente, van a llegar a dos respuestas, con lo cual K puede ser 1 o K puede ser 3. Por lo tanto,
la idea es que va a ser un sistema linealmente independiente siempre y cuando no sea ninguno de estos dos. Es decir, sistema linealmente independiente si K pertenece a todos los reales exceptuando el 1 y el 3. Ahora, la otra pregunta es, para que sea base, sí tiene que ser la misma cantidad de vectores, ¿sí? O sea, tiene que ser la misma cantidad de vectores linealmente independientes. Son 3 vectores linealmente independientes acá, 3 vectores acá, perfecto. Pero, aparte tiene que generar el mismo subespacio. Esto puede parecer una obviedad, pero fíjense que este subespacio nuevo, ¿sí? el subespacio primado, como está compuesto con vectores de B, es decir, es una combinación lineal de los vectores de B, entonces va a generar el mismo subespacio. Se cumplen las dos condiciones. Está generado por vectores de B, tiene la misma dimensión que el subespacio B, por lo tanto es una base, todo esto es una base del subespacio B. Es lo que nos pide en el caso de la matriz de cambio de base de B a B'. Acá la idea es encontrar, dadas estas dos bases, la base B, que es la que vemos acá, y la base B', cuál es la matriz de cambio de base de una a otra. Recordemos que es la matriz de cambio de base, en este caso es los vectores de la base de la primera están escritos en las coordenadas de la segunda, es decir, cómo expresamos cada vector de la primera base como una combinación lineal de los segundos. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para encontrar esa matriz? Aparte de otra cosa, ¿cuál es el efecto de la matriz? La matriz trabaja como si fuera una transformación lineal, es decir, si nosotros multiplicamos un vector de la base B con esta matriz y hacemos CBB' por ese vector, lo que va a hacer es transformar el vector de la base B expresado en la base B'. Y eso se hace haciendo la combinación lineal de cada uno de los vectores de una base en la otra. Entonces vamos a repetir el procedimiento. En este caso, para armarlo, vamos a usar un poco de nomenclatura. No quiero con esto marear, digamos, acá a nadie, pero para que se entienda. Fíjense, estos son los vectores B1, B2 y B3. Y vamos a llamar a los de B' con W, por ejemplo. W1, W2, W3. Entonces, ¿cuál sería nuestra idea? Vamos a tener B1 va a ser una combinación de estos tres, con escalares que no conocemos. Entonces a esos escalares vamos a llamarles A, B y C. Y vamos a tener en este caso A por W1, B por W2 y C por W3. ¿Sí? Entonces estos A, B y C, ¿qué van a pasar a formar parte? Estos A, B y C van a pasar a formar parte de la primera columna de la transformación. Siguiendo la misma lógica vamos a tener B2, que en este caso vamos a hacer así, ¿no? Para hacerlo más práctico, ¿sí? Pensemos cada uno de los vectores como una combinación lineal, ¿no? Entonces vamos a tener B2 y B3. En este caso vamos a tener D, E, F, G, H, I. Entonces, ¿cuáles son los protagonistas de esta cuenta que hay que desarrollar? Son estos escalares, ¿sí? Cada una de esas combinaciones lineales que van a ir acá. Entonces, resuelto esto, que ya les digo, eso es más que nada hacer cuentas, el resultado es que la matriz de cambio de base de B a B', ¿qué va a ser? Cada columna es una combinación lineal de estas, es justamente la alineación de esos vectores que encontramos acá. Entonces en este caso vamos a tener A, B y C, los del primer vector en la primera columna, es decir, vamos a tener D, E y F en la segunda, y vamos a tener G, H, I en la tercera. Porque recuerden ustedes que en este caso la matriz C, B, B', esto lo que nos va a quedar es el vector B1 de la base B en base B', esto como vector columna, ¿sí? El vector B2 en la base B' y el vector B3 en la base B'. O sea, recuerden ustedes cada uno de estos vectores encolumnados, que justamente no es otra cosa que esto mismo. O sea, son dos formas de expresar lo mismo, pero para que se entienda a dónde apuntamos con el concepto este. Ya que este es el concepto central, vamos a poner las cuentas de una forma más resumida y ver cuál es el resultado. Entonces, fíjense, en este caso, esto es lo que nos va a quedar es B1, esto nos va a quedar 1, 2, 3, va a ser, por ejemplo, A por 1 menos 1, 0, más B por 1 menos 2, 3, más C por 1, 1, 0. Vamos a adelantar esta parte, pero apuntando a este resultado, ¿no?
ahora que queda la matriz, esta es la matriz de cambio de base, ¿sí? Y acá acá lo que se ve es que cualquier vector, por ejemplo, que nosotros multipliquemos a un vector, por ejemplo, en base B, va a estar ahora expresado en base B'. Y ese es el efecto que tiene esta cuenta. El caso B es un poco distinto por lo siguiente. Nosotros vamos a tener acá polinomios, con lo cual, en este caso, la idea es la siguiente. Podemos pensar también cada base en forma vectorial, digamos, es la forma más homogénea. Es decir, esto nos ahorra a nosotros el trabajo de considerar polinomios y vectores con una metodología distinta, porque en el fondo tienen ese punto en común. Entonces, como primer paso, lo que se recomienda, fíjense que acá ambas bases no tienen los polinomios desarrollados en forma escalonada, es decir, que acá están en forma factorizada, con lo cual sí es conveniente desarrollarlos, ¿no? Entonces, piénsenlo de esta manera. T menos 1 al cuadrado, en este caso esto lo que nos va a quedar es t cuadrado menos 2t menos 1, y para la carta de B', en este caso vamos a tener 1, t menos 2, y luego acá vamos a tener t cuadrado menos 4t más 4, ¿no? Acá, perdón, más 1, acá es 1 más 4. Bien, entonces ahora la idea sería pasar a expresar estas dos bases por separado como si fueran bases vectoriales. ¿Cuál sería la idea? Cada vector va a ser un coeficiente de la base canónica de T1, en este caso la base del polinomio, de los polinomios de grado P2 va a ser 1 para las constantes, T para los de grado lineal y T cuadrado. Entonces, tomando como referencia esta base, vamos a tomar vectores, ¿sí?, que muestren los coeficientes acompañados de cada uno. Por eso también es importante ordenarlos. Entonces, por ejemplo, B vamos a tener, ¿no? Empecemos con el vector de las constantes. Vamos a tener una constante acá, menos una constante acá, y después, en este caso, 0. Perdón, lo dije al revés. En este caso, vamos a tener 1, ¿sí?, en el primero, 0, ¿sí?, no tenemos t al lado y no tenemos t cuadrado, entonces va a quedar 0, 0. En el caso del segundo, t menos 1, vamos a tener menos 1 para la constante, 1 para la parte lineal y 0 para el t cuadrado. Y después, en el caso del tercero, vamos a tener un 1 para la constante, un menos 2 para la parte lineal y un 1 para la parte cuadrática, ¿no? Entonces vamos a empezar así. Y después, B', siguiendo la misma lógica, vamos a tener, acá tenemos 1 para la constante, 0 para la parte lineal, 0 para el t cuadrado. Pasamos al siguiente, tenemos menos 2 para la constante, 1 para la parte lineal, 0, ¿sí?, para t cuadrado, y en la tercera parte tenemos 4 para la parte lineal, menos 4 para la independiente, menos 4 para la lineal y 1 para la cuadrada. Entonces nada, la idea es hacer lo mismo que vimos antes. Vamos a tener en cuenta, ¿sí?, los tres vectores B1, B2 y B3 y expresarlos como si fueran formas de W1, W2 y W3, que es lo que vamos a hacer a continuación. La matriz va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, de cambio de base de B a B', ¿sí?, en forma de matriz vamos a tener primer vector en forma de columna, o sea, tenemos A, B, C, o sea, vamos a tener 1, 0, 0, A, B, C. En la segunda vamos a tener, en este caso, 1, 1, 1, 1, 1, 0, perdón. Y en el tercero tenemos la tercera columna, que en este caso nos queda 1, 2, 1, ¿correcto? Con lo cual, ¿cuál sería la idea? Nosotros, cualquier polinomio escrito en las bases de B, multiplicado por estas matrices, nos va a dar directamente en las bases de B', ¿sí? Ahora pasa a ser al revés. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros, conocida una matriz de cambio de vectores, ¿sí?, de cambio de bases, cómo podemos conocer los vectores de una de ellas? Entonces, recordemos siempre que la base E en general se refiere a la base canónica, es decir, los vectores primordiales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de R3, los versores, ¿sí?, de R3, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces,
La idea está en cómo encontrar esa base B tal que esta sea su base canónica. Entonces, recordemos el concepto. Para esta matriz, cada vector columna es el vector de la primera base. La primera base en este caso es la base canónica y después la base resultado es la B. Entonces esto se lee, digamos, ¿no? Matriz de cambio de base de E, subespacio E, que es un subespacio normal, sí, pero digamos como cualquier otro, y AB. Entonces, en este caso, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Cada uno de estos vectores, piénsenlo de la siguiente manera. La base canónica, ¿sí? Va a estar generada en este caso por I, supongamos, J y K. Si ustedes, estamos hablando de R3, ¿no? Entonces, piénsenlo gráficamente. Si ustedes, por ejemplo, están en el espacio, ¿no? Estos son los ejes, perdón. Los versores son justamente esos vectores. Entonces tenemos un vector I para X, J para K y K para Z, ¿no? Entonces en este caso este va a ser el 1, 0, 0 para I, después tenemos el 0, 1, 0 para J y después tenemos el 0, 0, 1 para K. Entonces cada uno de estos vectores columnas es expresar esos vectores de otra forma, ¿no? Entonces vamos a tener, en primer lugar, tenemos el I, ¿sí? En base B, esto lo que nos va a quedar es el 1, 0, 0. Después tenemos el J en base B, esto nos va a quedar el menos 2, menos 1, 1. Y el K en base B, esto nos va a quedar el 3, 2, menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Bueno, primero pensemos justamente en la combinación lineal de esos vectores. Piensen, por ejemplo, en este caso esto lo que nos va a quedar es, si nuestra base B va a estar generada por 3 vectores, ¿no? Porque es una base de R3, por lo tanto tiene que ser 3 y tiene que ser linealmente independientes. Entonces en este caso va a ser 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3. Después acá lo mismo, menos 2 por B1 más menos 1 por B2, ¿no? Más 1 por B3, y acá lo mismo, ¿sí? 3 por B1 más 2 por B2 más menos 1 por B3. Entonces, ¿qué pasa? Para resolver esto, ¿sí? Si lo planteamos para cada componente, podemos armar un sistema ampliado a lo Gauss, ¿sí? Es decir, fíjense en forma, o también podemos pensarlo en forma de columna, ¿sí? Cómo quedarían los vectores. Piensen, acá en realidad cada vector, ¿sí? B1, B2, B3 va a tener sus componentes. Entonces pensemos igualando columna a columna. En la primera columna, que sería la 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Menos 2, 3. Esto lo vamos a poner como 1, menos 2, 3. Después la segunda, que sería 0, menos 1, 2, lo mismo, 0, menos 1, 2. Y la tercera, que en este caso es 0, 1, menos 1. ¿Sí? Esta es la correspondencia de cada vector. Y luego tenemos cada vector original. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0. Y la idea es triangular esta matriz, ¿sí? O sea, tratar de... ¿Qué tenemos que hacer acá? Tratar de operar sobre esta matriz para esta matriz que es la identidad, ¿sí? Encontrar lo que sería, digamos, operando la operación sería cómo sería la matriz inversa, ¿no? Para tener una idea. Entonces, en este caso, vamos a ver, si nosotros llevamos esta matriz a la identidad y por consecuencia vamos a arrastrar las cuentas, fíjense cómo nos va a quedar esto. Los tenemos acá. Fíjense, esta es la matriz identidad, perfecto, y esta matriz, ¿sí? Es la matriz resultante, es decir, la que nos originó la combinación lineal en definitiva. O sea, esta sería la matriz de cambio de base de B a E, es decir, así como esta matriz iba del sentido de E hacia B, acá lo que hacemos es hacer la cuenta inversa, ¿sí? Es decir, obtuvimos una matriz, triangulamos con la identidad y triangulando obtenemos la matriz inversa y la identidad. En este caso, por teorema, nosotros lo que tenemos es que la matriz de cambio de E hacia B nos va a quedar la matriz de B hacia E inversa. Entonces es lo que aprovechamos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los vectores columna de esta matriz, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Son los vectores de B, ¿sí? Es decir, de la base B en base canónica. Es decir, esto lo que nosotros tenemos es que si B está puesto en B1, B2, B3, básicamente lo que tenemos es B1, por ejemplo, siguiendo esta nomenclatura, en base canónica nos va a quedar el 1, 0, 0. Después el B2 en base canónica nos va a quedar el
menos 1, 1, 1. Y el B3 en base canónica lo mismo, nos va a quedar el 1, 2, 1. Entonces, básicamente, los vectores en base canónica, por general, que son los que generamos, con los que trabajamos en general el 90% de las veces, se pueden poner por descontado de esa manera. Entonces, la base B va a estar generada por estos, o va a estar compuesta de estos tres. Tenemos el 1, 0, 0, el menos 1, 1, 1 y después el 1, 2, 1. Y ya con esto tenemos la base que nos pedían encontrar. Chao. Lo que nos pide es estudiar el Wronskiano de distintas funciones y con eso encontrar si son linealmente independientes. Entonces, primero para repasar un poco de teoría, porque esto es un concepto que puede ser un poco nuevo, ¿sí?, en lo que venimos viendo. Lo importante del Wronskiano es que nosotros vamos a tener un conjunto de funciones, ¿sí?, y la idea es que esas funciones, para estudiar si son linealmente independientes o no, este operador básicamente lo que hace es darnos una idea teniendo en cuenta las derivadas, las primeras o segundas derivadas que tiene en cada caso. ¿Sí? Hay una explicación teórica que después se puede mostrar, pero veámoslo aplicado a la práctica. El primer ejemplo que nosotros tenemos acá es este conjunto de funciones, los polinomios de mónicos y de 1x a la 1, x al cuadrado, así sucesivamente hasta el término x enésimo. Vamos a hallar el Wronskiano. Entonces, esto es un conjunto, ¿sí? ¿Cuántas funciones tenemos acá? Tenemos la primera función que es 1, la segunda función que es x a x, después tenemos x al cuadrado y así sucesivamente hasta la función n más 1, ¿sí?, que tenemos acá, ¿sí? N más 1 en realidad, digamos, respetando esta n, ¿sí? Pueden ser n funciones también, pero como para que se entienda la idea. Entonces, lo que vamos a armar es una matriz que va a tener las derivadas de cada una, es decir, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros tenemos n más 1, la matriz tiene que ser cuadrada para empezar. Entonces nosotros tenemos n más 1, ¿sí?, básicamente con n más 1 variables acá. Entonces nuestra matriz va a tener n más 1 derivadas de todas. Entonces, por ejemplo, la primera es sin derivar, es la derivada de orden 0. O sea, como la primera es la derivada de orden 0, es decir, la primera fila queda tal cual, son n derivadas, ¿sí? Para tener una idea, eso puede traer a confusión. Entonces, la primera fila de la matriz, ¿sí?, recuerden que esta va a ser una matriz de n por n, ¿sí? O sea, se llama la matriz W, que es del Wronskiano, en este caso pertenece de R de n por n. La primera fila, ¿sí?, van a ser tal cual, ¿sí?, las funciones 1, x, x al cuadrado y así hasta x a la n. La segunda fila es las primeras derivadas, entonces tenemos derivada de 1 es 0, derivada de x es 1, derivada de x al cuadrado es 2x y así hasta n por x a la n menos 1. La segunda fila es la segunda derivada, o sea, derivamos la fila anterior, es decir, 0, 0, 2 y así sucesivamente hasta n por n menos 1 por x a la n menos 2. ¿Sí? Si seguimos ese patrón, ¿hasta cuándo lo tenemos que seguir? Hasta que nosotros tengamos n derivadas, es decir, vamos a tener, pensémoslo de esta manera, ¿no? Esto, primero hay que aplicar el determinante. Bueno, de acá, todo esto van a ser n más 1 columnas. Y acá van a ser n más 1 filas, donde esto, salvando la primera, son n derivadas. Es decir, la primera, si quieren, sería la derivada de orden 0. ¿Okay? Entonces, n derivadas tenemos, acá se hace 0, se hace 0, se hace 0, hasta que llegamos al último, donde lo que tenemos es n por n menos 1 por n menos 2 y x a la 0, con lo cual x a la 0 se hace 1, con lo que queda acá finalmente es n factorial. Entonces la idea es encontrar ahora, ¿sí?, cuánto nos va a quedar el determinante. Es decir, la idea del Wronskiano es calcular, una vez armada toda esta matriz, es calcular el determinante. Entonces, el determinante lo que nos va a decir es que si el determinante es 0, ¿sí?, la matriz o el conjunto es linealmente dependiente. Si es linealmente independiente, su determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Correcto? Entonces, procedamos, ¿no? Entonces, en este caso, determinante, fíjense, qué particularidad, es un determinante importante, pero ¿qué particularidad tiene esta matriz? Esta es una matriz triangular inferior, es decir, si nosotros tomamos la diagonal, que está hecha por todos estos elementos, todo lo que está por debajo de esa diagonal son ceros, ¿sí?, escalonados. Por lo tanto, el determinante de una matriz triangular inferior o superior
es directamente la multiplicación de los elementos de su diagonal, en este caso de toda esta diagonal que vemos acá. Con lo cual, lo que nos va a quedar en este caso va a ser W, nos va a quedar. Es el Wronskiano, recuerden que el operador es el determinante de esa matriz. Es decir, primero armamos la matriz con todas las derivadas y las funciones y luego aplicamos el determinante. Entonces el Wronskiano va a ser n factorial, que sería la primera, después el que le sigue va a ser n-1 factorial por n-2 factorial y así sucesivamente hasta cuáles son los últimos factoriales. 2 factorial, 1 factorial, ¿sí? Y 1 directamente. 1 factorial y 1 son lo mismo, ¿no? Esto tiene que ser distinto de 0. Bueno, y esto obviamente abre abanicos a infinidad de números. Igualmente acá la respuesta va a ser este punto, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, como acá tenemos varios tipos de funciones, vamos a hacer algunos ejemplos, no todos, porque se sigue un poco la idea, pero bueno, nada, para que ustedes lo tengan más claro. En este caso es más simple porque tenemos dos funciones, pero pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo hacemos el Wronskiano? Primero, estos son dos funciones, con lo cual van a ser dos filas, ¿sí? Es decir, vamos a tener la primera fila y después la derivada, de grado 1, ¿sí? En este caso. Entonces esto nos va a quedar el Wronskiano, vamos a tener la primera fila que queda tal cual, es decir, e a la a de x y x por e a la a de x. La primera derivada en este caso nos va a quedar a por e a la a de x y después en este caso es la multiplicación de e a la a de x por 1 más a por x. Luego, terminado esto, calculamos el determinante. Esta expresión lo que nos va a quedar es e a la a de x más 1, ¿sí? Por 1 más a de x menos a por x e a la a de x más 1. Entonces, la idea es que, fíjense, acá hacemos distributiva, ¿sí? Se anula el segundo término con el primero y esto, obviamente la condición es que tiene que ser distinto de 0, con lo cual queda a por e a la a de x más 1 distinto de 0. Eso como una expresión final, ¿no? Fíjense, el caso D es un poco más interesante porque ya metemos trigonometría acá. Acá tenemos la función seno de x y luego tenemos la función seno de x más pi sobre 4. Entonces en este caso lo que vamos a tener es que el Wronskiano nos va a quedar. La primera fila queda tal cual, derivada de orden 0. Y la segunda, en este caso las derivadas en este caso van a ser coseno de x y en este caso van a ser coseno de x más pi sobre 4 y calculamos el determinante, ¿no? Bueno, esto, seguimos acá abajo, nos va a llevar la expresión seno de x por coseno de x más pi sobre 4 menos coseno de x por seno de x más pi sobre 4. Esta es una expresión un poco más trabajable de las que venimos trabajando al principio. Vamos a hacer una cuenta auxiliar acá. Si tenemos seno de x más y más menos, esto nos va a quedar seno del primero coseno del segundo más coseno del primero seno del segundo, ¿correcto? Y si tenemos coseno de x más menos y, en este caso va a ser seno del primero seno del segundo con el signo cambiado, ¿sí? Acá ponemos más menos y después coseno de x coseno de y. Entonces en este caso reemplazando, ¿sí? Fíjense, coseno de pi sobre 4 en este caso y seno de pi sobre 4 queda raíz de 2 con 2. Entonces básicamente lo que vamos a tener básicamente sería la igualación que vemos ahí. Entonces la idea sería tomar algún ejemplo, si esto justamente para que el Wronskiano nos quede 0, ¿cómo nos quedaría en este caso? ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer acá es tomar un 0 de referencia, supongamos en este caso para ver si realmente, efectivamente son linealmente independientes. Acá lo que hay que hacer es reemplazar punto a punto. Si tenemos, por ejemplo, 0, en este caso esto nos va a quedar seno de 0 por coseno de pi sobre 4, ¿sí? Menos coseno de 0 por seno de pi sobre 4. En este caso, seno de 0 es 0, con lo cual esto se anula. Esto es 1 y esto es 1 sobre raíz de 2, con lo cual esto va a quedar menos 1 sobre raíz de 2. Con lo cual, para este valor es linealmente independiente el conjunto y no tiene demasiado misterio. Vamos a ver otros ejemplos más. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Les pedimos nuevamente que se suscriban y que le den like si creen que les haya gustado y demás. Eso realmente nos ayudaría mucho para poder seguir haciendo trabajos como este.
Nos vemos la próxima y mucha suerte a los que vayan a rendir. Un abrazo grande.